Buenas tardes, Gisette, Lorena, Daniela. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra? Bueno, la verdad es que, hombre, estuve muy contento más de 5 años del COVID, que nunca me dio gripa ni nada, pero bueno, me agarró una tos ahí haciendo un examen presencial en la universidad donde doy clase y había una niña con una tos tremenda y no tenía tapaboca. Yo, señorita, pero poco de empatía con los demás, pero bueno, nada, me agarró ahí, estaba así como poco enfermón, pero bueno, ahí vamos. Eh, el examen de ustedes, buenas tardes, Dinaluz, 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 te llama como la canción de la hija de Escalona. Eh, sí, el maestro Escalona fue un buen amigo mío. En sus últimos años siempre iba por las tardes allá a mi oficina, en la Avenida 19, pero bueno, toda una anécdota de eso. Eh, Vamos a empezar rápidamente con el resumen, porque de verdad, pues como todo resumen, es demasiado largo, ¿no? Es demasiado largo. Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen examen el 10 de abril a las 9 de la noche. Es bueno que se lean las condiciones del examen. Me dijo la doctora Andrea Viviana, que tienen una clase de estabilidad laboral, ¿cierto? Sí, profe. Es ¿Cuándo para es? el 9, Para el pero 9. no la vemos con usted. No, 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 no. Yo le comenté a la profe, porque yo apenas me estoy integrando en este equipo, que bueno, yo tengo un libro escrito sobre estabilidad laboral y justamente sobre los modelos de flexibilización. Y otro modelo que se llama flexiguridad, que no ha llegado aquí a Colombia, que existe es en los países nórdicos europeos y también acogido por el libro verde de la Unión Europea, pero bueno, son figuras que todavía no existen acá. Yo tengo un libro sobre eso, editorial Nueva Jurídica, pero bueno, está bien que tengan ese tipo de clase. ¿Están viendo ustedes la pantalla de la clase resumen? Sí, sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Esa clase que vamos a recibir el 9, ese tema también está incluido en el examen? No, 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 no. Es un tema complementario. Ah, ok, entiendo. Sí, y como les digo, pues realmente el examen yo no lo elaboro, está en la plataforma. Es más, ni siquiera sé qué preguntas hay. Entonces, realmente estoy un poco, o sea, tan ciego como ustedes en ese sentido. Y por eso me limitaré, pues, en esta clase resumen a resumir rápidamente como los temas más importantes y los puntos más importantes de las clases que hemos visto. Nosotros empezamos nuestro temario hablando de los principios del derecho laboral. Y allí tienen que tener ustedes en cuenta que hay principios constitucionales y principios legales y doctrinales, ¿no? Dentro de los principios constitucionales en materia laboral está la igualdad de oportunidades para los trabajadores. O sea, justamente fíjense que todo lo que hemos hablado al final del curso sobre evaluación de desempeño, em, fijación de objetivos, la gerencia por objetivos, todos esos temas, no puede dejar de desconocer que haya oportunidades para todos los trabajadores, incluyendo, por supuesto, el principio de igualdad, ¿no? Eh, no se puede descartar, hacer algún tipo mm, ahorita no recuerdo la palabra, de discriminación en esas oportunidades y en esas valoraciones de las cuales hemos hablado. Y cuando hemos hablado
de remuneraciones, veíamos como la remuneración mínima vital y móvil, así como las remuneraciones convencionales para cada puesto de trabajo como remuneraciones fijas, tienen que respetarse. Y más allá del artículo 127 que dice cuáles son los factores salariales que se deben tener en cuenta para el cálculo de prestaciones y de seguridad social, hay el 128 también recoge algunos conceptos que pueden ser no salariales y hay que tener siempre en cuenta en esa gerencia salarial esa precisión de conceptos y en que en todo caso los conceptos no salariales tienen que respetar esos mínimos legales y convencionales y al mismo tiempo tienen que estar expresa y claramente definidos, porque si no, viene la presunción de que sí son salarios. La estabilidad en el empleo en Colombia, vimos también de que no es absoluta, en Colombia no existe la estabilidad absoluta, solamente por excepción para los trabajadores que están en una carrera administrativa en el sector público, para los trabajadores que gozan de fuero sindical, ya sea el fuero de fundadores, de adherentes, de junta directiva, de comisión de reclamos, de juntas seccionales, en fin, ¿no? Y también lo que se llama, ojo con esto, que lo que se llama el fuero circunstancial, que es el fuero que se le otorga de estabilidad a los trabajadores de un sindicato mientras están en la fase de negociación de su pliego de peticiones. Igualmente, tienen una estabilidad absoluta, pero temporal, la mujer durante el estado de embarazo y 6 meses más. Justamente hoy me estaban haciendo una consulta porque una trabajadora pensaba que tenía el fuero de maternidad teniendo más de 6 meses de haber dado a luz o haber tenido su bebé, haber nacido su bebé, pensando en el permiso para amamantar, que es por 2 años mientras el bebé esté amamantando, ¿no? Pero ese permiso no es el fuero de estabilidad laboral para la mujer materna que dura 6 meses después del parto. Entonces, no confundir esos dos conceptos. La irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, los derechos laborales mínimos expresados en la ley o en una convención colectiva como tal son irrenunciables. Transacción y conciliación, si los trabajos ya están todos calificados, no. Los voy a tener calificados máximo el domingo, máximo el domingo. Transacción y conciliación de derechos inciertos y discutibles. Sí, los derechos que son inciertos, que no son de derechos mínimos legales o convencionales, pueden ser negociables. Y el juez, en todo caso, o, cuando va a darle aprobación a un acta de conciliación o de transacción extrajudicial, siempre tiene que valorar cuáles están dentro de la ley como mínimos y cuáles están también dentro de la convención como mínimos. Principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad opera de dos maneras. Uno, la norma más favorable se aplica en su integridad, la norma como tal. Y la otra es el principio, perdón, la situación de hecho más favorable también debe interpretarse a favor del trabajador, lo que llaman la condición más beneficiosa. Entonces, fíjense que la condición más beneficiosa es una situación de hecho y el indubio properario de la norma es una situación normativa. Primacía de la realidad sobre las formalidades. El trabajador puede decir que está bajo un contrato de prestación de servicio, pero como lo vimos, se le aplica el haz de indicios, el test de laboralidad, de la cual habla la recomendación 198 del 2006 de la OIT,
y allí se valora si de verdad es un contrato civil de prestación de servicios o estamos frente a un contrato laboral. Garantía la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Fíjense que la seguridad social ha ganado un terreno importante como área del derecho y hay quienes afirmamos inclusive que el mundo del trabajo pertenece al mundo de la seguridad social y no al revés. El mundo del empleo, de la seguridad y apoyo en el desempleo pertenece a la seguridad social como pertenece también el derecho a las pensiones, a la salud, a la protección de los riesgos laborales, la capacitación, adiestramiento, en fin, todo el mundo de la seguridad social, ojo, es un área que está del derecho que está en pleno desarrollo y que es base del Estado social de derecho. Protección especial a la maternidad y al trabajador menor de edad. El trabajador menor de edad goza de unos horarios de trabajo favorables, como lo veremos ahorita. Ya lo vimos, pero vamos a repasarlo ahorita. Justicia en las relaciones entre trabajadores y empleadores, por supuesto. Territorialidad rige la norma nacional con prevalencia a la norma internacional, a excepción de aquellas normas que hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad, como son los convenios de la OIT, los tratados sobre derechos humanos, etcétera, etcétera. Trabajo y libertad de trabajo. Eh, Obviamente que el derecho al trabajo es un derecho constitucional y el de la libertad de trabajo también. Sin embargo, pues como sabemos, todo esto también hay que analizarlo a la luz de la norma legal dentro de un contexto de hechos respectivos. Derecho de asociación y huelga, los convenios 87 y 98 de la OIT hacen parte del derecho colombiano y por supuesto que garantizan el derecho de asociación sindical, tanto de empleadores como de trabajadores, y el derecho a la huelga. La huelga solamente está prohibida en Colombia en los servicios públicos esenciales. Sin embargo, como vimos, todo también depende del procedimiento que se haga, de la negociación, que se cumplan los pasos de la negociación, la convocatoria a esa negociación, la aprobación de un pliego de peticiones por la mayoría de los trabajadores, nombramiento de representantes, etcétera, etcétera. Y de todas maneras, cuando fracasa esa negociación directa, todavía hay la posibilidad de que los trabajadores escojan ir a un tribunal de arbitramiento en forma directa y no a la huelga. Interpretación de las normas laborales, ya vimos cómo debe aplicarse siempre el indubio pro operario a favor del trabajador y la condición más beneficiosa. En este sentido, pues es el gran resumen de los principios. Y hablando de la estabilidad laboral, ¿no? En Colombia los principales escenarios son los que ya señalamos para empleados públicos de carrera por fuero sindical, fuero de maternidad, fuero circunstancial, ya lo mencionamos, pero también se han añadido un par de fueros de estabilidad laboral absoluta, eh, reforzada, porque son también mucho que ver, pues no solamente la ley, sino la interpretación que la jurisprudencia ha hecho, como es el fuero por discapacidad, que de acuerdo con el artículo 26 de la ley 13.1 del 97, una persona que esté en discapacidad, situación de discapacidad, debe para ser despedido, solicitarse permiso al Ministerio del Trabajo si no se sanciona con 6 meses de salario a favor del trabajador y la reincorporación. El fuero por retén social de prepensionados y madre cabeza de familia, ¿no? De acuerdo con el artículo 12 de la ley 790 del 2002, también protege a los trabajadores que le hagan falta menos de 3 años para obtener su pensión. Y en el caso de las madres cabeza de familia
que también tienen ese especial fuero de no ser despedidas sin justa causa. Dentro de los principios de irrenunciabilidad, los beneficios mínimos, eh, nuestra legislación señala pues una serie de principios que tienen que ser examinados coetáneamente con esta irrenunciabilidad, como es el carácter de orden público de las disposiciones que regulan el derecho del trabajo como derecho humano. En el artículo 14, en el artículo 43, que las cláusulas que atenten contra estas situaciones o derechos de los trabajadores se consideran ineficaces. El artículo 142 que consagra que la irrenunciabilidad del derecho al salario, que no se puede ceder ni todo ni en parte, y tiene una regulación de unas autorizaciones solamente en casos excepcionales, como son préstamos de cooperativas, etcétera. El artículo 340, el principio general de que las prestaciones sociales también son irrenunciables y tienen como excepción el seguro de vida para mayores de 50 años, pero que eso es un problema del código sustantivo porque nuestro código sustantivo está desactualizado completamente. Yo soy también una de las voces que me alzo contra las reformas y reformas del Código Sustantivo del Trabajo, en vez de elaborar el Estatuto del Trabajo que ordena el artículo 53 de la Constitución, un estatuto moderno donde pues todas estas normas que ya no tienen sentido, por ejemplo, eso del seguro obligatorio tenía sentido antes, pero con la ley 100 pues ya no tiene sentido esa norma dentro del Código Sustantivo porque es un tema de seguridad social. La condición más favorable, ya lo hablamos. Eh, sobre el salario señalamos que hay pagos que son salario y son base de cálculo de las prestaciones sociales y por eso el artículo 127 del Código Sustantivo señala que es salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, que vimos como dentro de la evaluación de desempeño se puede fijar unas gratificaciones, un salario emocional de tipo variable, ¿no? Pero que allí eh, hay que saber distinguir cuándo ese salario, cuándo esas bonificaciones por el desempeño son salario variable o son sencillamente eh, gratificaciones o bonificaciones no salariales. Y allí tiene que ver mucho que se especifique, que se concrete la calidad, la naturaleza de ese pago. Sí se puede hacer, me acuerdo que una de las estudiantes me comentó que la contadora decía que no se podía hacer. Sí se puede hacer, pero hay que especificarlo muy bien. Sea cualquiera o forma o denominación que se adopte como prima, sobresueldo, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario de horas extras, valor del trabajo en horas en día de descanso, porcentaje de sobreventas, comisiones y los viáticos permanentes. Los viáticos ocasionales no se consideran salario. Ahora bien, el 128 por eso dice que eh, son pagos no salariales los que el empleador otorga de forma ocasional y por mera liberalidad, y también cuando se especifica que corresponde a un bono, a una gratificación de carácter no salarial como evaluación de desempeño, etcétera, etcétera. Hay que tener muy en cuenta esa categorización, esa identificación del pago como salarial o no salarial, porque o si no, opera la presunción del artículo 127 de que se considera un pago salarial. Las propinas, fíjense, las propinas de los restaurantes en general, de acuerdo con el artículo 131, no se consideran salario. Sin embargo, pueden ser considerados como salarios. Estuve en Cartagena el fin de semana pasado y desayunando en un sitio que se llama la Casa del Pan de Bono, que es una cadena.
yo siempre preguntando las cosas y les preguntaba sobre la propina y me dicen que ellos les toman en cuenta las propinas para las prestaciones sociales. Bueno, muy bien. Pero fíjense que en principio, de acuerdo con el artículo 131, no tienen carácter salarial. Hay formas de compensación salarial que pueden perfectamente entrar dentro de la categoría que veíamos de o pagos variables salariales o pagos variables no salariales. Se considerará compensación salarial si se trata de un pago transaccional que hace la empresa a sus colaboradores como retribución por la entrega de un servicio, mercancía o dinero, ¿no? Pero, como les digo, ustedes siempre allí, porque hay bastantes discusiones en demanda y eso, de que no me tomaron en cuenta tales pagos para efecto de las prestaciones. En ese sentido, la recomendación a las empresas y a sus equipos de gerencia en materia de talento, recursos humanos, es que sean muy específicos en qué se va a considerar salario y qué no se va a considerar salario. Los beneficios sociales, laborales, que se otorgan para generar bienestar y sentido de pertenencia con la organización no tienen por qué ser salario y así debe quedar claro. Los incentivos para el cumplimiento de logros específicos, como comisiones a las ventas, son salario por definición. Ahí sí las comisiones hacen parte de la base salarial. Los reconocimientos como premios o recompensas para reconocer el esfuerzo y talento, ahí sí se puede jugar si es salario o no es salario. Depende de la categorización que haga la empresa. Entonces, vimos cómo dentro de esas evaluaciones de desempeño, hay la figura del modelo de premio del empleo, del premio del puesto de trabajo, eh, denominado job pricing, dentro de la doctrina pues, de la gerencia laboral, que es un modelo que se utiliza para determinar la retribución de un trabajador y que se caracteriza porque se retribuye en función del puesto de trabajo que se ocupa y del valor relativo que tiene para la organización ese puesto de trabajo. La categorización de los puestos de trabajo se puede permitir y es válido y no afecta el derecho a la igualdad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es el valor que tiene cada puesto de trabajo. La cajera tiene un salario, la mesera tiene un salario, el panadero tiene otro salario, en fin, eso dependiendo del puesto de trabajo y el valor que se le da dentro de la organización empresarial, eh, es perfectamente factible dentro de las bandas salariales que también analizamos. Ahora, la evaluación de desempeño es un mecanismo también complementario a todo este sistema de valoración del puesto de trabajo del job pricing. Eh, Ahora, salarios legales. Por supuesto que hay que tener en cuenta los mínimos interprofesionales, legales, etcétera, los convenios laborales de cada sector. La viabilidad. La gerencia de talento humano no puede equivocarse en el presupuesto que se asigna para esta situación. Y justamente se premia entonces en la evaluación de desempeño, en la dirección por objetivos, los mayores logros empresariales que también le permiten mayores ganancias a la empresa y por supuesto retribuir a los trabajadores también. No se puede violar la equidad interna, por eso la valoración de los puestos de trabajo tiene que ser muy objetiva, tiene que ser debidamente tipificada para que no se considere que se está violando la equidad y el derecho a la igualdad. La competitividad externa, el puesto de trabajo también tiene que tener el marco de referencia del mercado, ¿no? De cómo se paga ese tipo de trabajo en el mercado similar de la empresa. Vimos también que los contratos laborales pueden ser de diversos tipos, ¿no? Y que tienen diversos requisitos, que el contrato puede ser a término indefinido, que puede ser término fijo,
eh, que también puede ser ocasional, accidental o transitorio, y que el contrato a término fijo, hoy por hoy en Colombia, es renovable indefinidamente, es decir, se puede hacer cada año, cada año, cada año, cada año. Entonces, simplemente después de 3 años, la normativa lo que dice que no puede ser inferior a un año, pero puede durar el trabajador 20, 30 años con con esos contratos a tiempo, eh, a término fijo, año por año. El trabajo ocasional, accidental o transitorio, en principio, ojo, no puede ser mayor de 30 días, ¿no? Y cuyas labores sean distintas a las actividades normales del empleador. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente. Obviamente que la forma escrita es la ideal. Puede sí darse la situación de una situación excepcional, por ejemplo, un puesto de trabajo que se hace como suplencia de una trabajadora que está en su licencia de maternidad, que hoy por hoy en Colombia es de 18 semanas. Entonces allí el caso fortuito puede ser una excepción para que sea mayor de 30 días, válidamente. El contrato por obra o labor, hay que tener muy en cuenta que tengan en, que tengan siempre en cuenta que no se puede firmar contrato de obra o labor en cualquier situación. Yo veo con mucha preocupación que empresas que no contratan abogados laborales, sino que contratan solamente contadores, utilizan el contrato de obra o labor en vez del contrato a término fijo. Y allí se equivocan porque fíjense que la duración del contrato de obra o labor no depende de la voluntad o el capricho del empleador, sino que corresponde a la esencia del servicio prestado. Entonces yo no puedo contratar por obra o labor por 3 o 6 meses para un puesto de trabajo de una actividad que es permanente dentro de la empresa. Mucho cuidado con esos errores muy comunes lamentablemente en Colombia. Cláusulas especiales que pueden acordarse en un contrato. Exclusividad versus no concurrencia, mientras el trabajador está dentro de la empresa. Está prohibido la prohibición de trabajar en una empresa similar una vez que el trabajador ha dejado de pertenecer a la empresa. La confidencialidad con reglamento de contrato en reglamento de trabajo y en el contrato individual, por supuesto que se puede pactar y puede inclusive permanecer más allá del tiempo porque dependiendo del know-how, del cómo se hace, que es un valor comercial, industrial de cada empresa, entonces allí es perfectamente posible que se pacten esas cláusulas de confidencialidad de por vida inclusive. Tipos de salario. Eh, Más allá del fijo o variable, vimos también de que el salario en especie, ¿no? Ese que se da en ropa, comida, vivienda, no puede ser superior al 30% cuando se trata de salario mínimo y cuando se supera el salario mínimo no puede ser más del 50% siempre y cuando no se afecte el porcentaje del salario mínimo en ese 30% de que estábamos hablando. El salario integral en Colombia es 10 más 3 salarios mínimos. La seguridad social se paga sobre el 70% de esos 13 salarios mínimos, no de 10, sino de 13. Y hay que tener en cuenta ese factor a la hora de liquidar esa seguridad social. Sistemas de compensación con beneficios sociales no salariales, por supuesto, hay que ser muy expreso en ese sentido. Los contratos de servicios temporales en Colombia, sabemos que los trabajadores en misión eh, es una posibilidad legal en Colombia que esos contratos de trabajadores en misión no pueden durar más de un año
y que en todo caso esos contratos deben definir cuáles son los eventos que dan lugar a esta contratación eh, para una medida laboral ocasional o transitoria de máximo un año, ¿no? Eh, en ese sentido, también es cierto que estos contratos de emisión, ¿no? De colaboración, que hoy por hoy son trabajadores que suministran las empresas de servicio temporal, fueron declaradas absolutamente constitucionales y sin embargo, pues le dio un nuevo valor a la intermediación como una actividad propia de las empresas de servicios temporales. ¿Por qué? Porque en principio la legislación laboral trataba al intermediario como responsable de las obligaciones laborales de la prestación del servicio de ese trabajador, de ese contrato de trabajo, pero con la intermediación de las empresas temporales, evidentemente, el primer gran responsable pues es el beneficiario de la obra o del servicio del trabajador. Este tipo de contratos de las empresas de servicio temporal no está permitida a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Sin embargo, es una mala práctica que uno observa que utilizan a cooperativas disfrazadas para sectorizar dividir el trabajo hacer división dentro de una misma empresa industrial y entonces hacen la misma institución, crea una cooperativa falsa, evidentemente, y crean entonces trabajo de servicio temporal, etcétera, etcétera. Pero ojo con todas esas deformaciones de la ley que generalmente terminan en demandas. Eh, La ley 1429 del 2010 justamente trató este tema al señalar que bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales se puede contratar estos servicios como de empresas de servicio temporal en los casos de las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, mucho ojo con eso, con esas deformaciones, que hay empresas que se dejan seducir por malas asesorías y comienzan a deformar los contratos legales de las empresas de servicio temporal. Entonces, hay que saber distinguir la naturaleza jurídica de cada empresa para no caer en estos errores. Sobre las jornadas de trabajo, eh, debemos tener claro que ya la jornada de trabajo de 48 horas no existe en Colombia. Existe hoy por hoy la ley 2101 del 2021 que fijó en 42 horas la jornada máxima. Sin embargo, la degradación del máximo horario semanal lo hizo de manera paulatina. Hoy por hoy tenemos 46 horas máximo a la semana. En julio vamos a tener ya 44 y el año entrante, 2026, julio, vamos a tener ya las 42 horas. Que de acuerdo con la ley 2101 se va a distribuir igual, ¿no? Como que antes, entre 5 o 6 días. Ahora que hay unas excepciones de la cual trata la misma ley 2101, eh, que modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, que los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 solo pueden trabajar 6 horas diarias, ¿no? Y 30 horas a la semana, ¿o no? Hasta las 6 de la tarde. Igualmente que los adolescentes ya mayores de 17, ¿no? Pero que están de 17 a 18, solo podrán trabajar 40 horas a la semana y máximo hasta las 8 de la noche y un máximo de 8 horas diarias. Que las mujeres embarazadas entre 15 y 18 años, porque seguimos teniendo
el problema social del embarazo adolescente, eh, trabajen máximo 4 horas diarias a partir del mes 7 de gestación y durante la lactancia. Y también sigue vigente la excepción de la jornada laboral en los trabajadores de dirección y confianza, en el sentido de que no se les debe aplicar el límite máximo de hoy por hoy 44 horas y ya en julio del año entrante 42 horas, de acuerdo con con la ley 2101. En el mismo sentido, los empleados o empleadas domésticas que residen en el sitio de trabajo, ¿no? Tienen también una jornada máxima de 10 horas diarias y derecho a un descanso, a un día de descanso semanal. Ahora bien, sobre preguntas del tema de la jornada laboral flexible. ¿No? La jornada laboral es flexible, tal como quedó con la modificación de la 2101 en su artículo 2, que modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Se señala que se puede hacer la jornada de turnos de trabajo sucesivos durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 6 horas al día y 36 horas a la semana. Esto para las empresas que no tienen solución de continuidad, como las empresas petroleras. O sea, ustedes no pueden sellar el chorro del petróleo que va saliendo. El petróleo va a salir de ahí 24 horas y no hay quien lo pare. Entonces, en ese tipo de empresas así o de cualquier otra donde haya que prestar un servicio continuo, se puede pactar estos turnos de 6 horas al día y máximo 36 a la semana durante todos los días de la semana. ¿Cuál es la ventaja para el empleador? Bueno, que allí no se paga recargo nocturno, no se paga el trabajo dominical o festivo, ¿sí? Simplemente el trabajador gana su salario básico y tendrá, sí, derecho a un día de descanso remunerado. La ventaja para el trabajador es que se le rebaja la jornada a 6 horas solamente en el día. Ahora, también otra forma de jornada diaria flexible es la de que se puede distribuir durante la respectiva semana la jornada máxima, trabajando hasta 9 horas al día y mínimo 4 horas al día, ¿no? ¿Cuál es la ventaja para el empleador? Que no paga el trabajo suplementario como hora extra, ¿no? Y lo importante es que no exceda, ¿no? Las 42 horas a la semana. En cuanto al régimen económico del contrato, pues ya lo hablamos. Creo que podemos evolucionar acá, que la retribución fija está compuesta por dos elementos dentro de mm, dentro de estas valoraciones, dentro de estas eh, asignaciones que hacemos eh, para mantener un estímulo en la evaluación por desempeño, como es la utilización de la banda salarial, ¿no? Estableciendo niveles retributivos para cada categoría o para cada puesto de trabajo, poniendo un límite mínimo o un límite máximo, dependiendo de la calidad del puesto de trabajo, dependiendo de la antigüedad, de la responsabilidad, etcétera, etcétera. Y también allí dentro de los elementos o herramientas que se utilizan para fijar los salarios, también señalamos como la Contribution Matrix o sistema de gestión de desempeño es otro elemento que permite también graduar la retribución fija, ¿no? Con una mayor o menor valoración económica, por supuesto, de salario, dependiendo de la gestión de desempeño. Entonces, digamos, si el trabajador vendió de 3 a, de 3 a 5 millones, tendrá tanto por ciento de comisión de venta. Si vendió más de 5 millones, tendrá tanto por ciento de comisión de venta. O si produjo
tantas piezas de fabricación, tendrá esta valoración. Si tiene esta, si produjo más, tendrá otra valoración, etcétera, etcétera. Y todo eso se puede hacer dentro de esas valoraciones de bandas salariales y de sistemas de gestión de desempeño, ¿no? Entonces, analizamos en clase las variables por rendimiento, los bonos por desempeño, vimos las diversas formas como se puede retribuir de manera variable estas tipologías, como es el profile sharing, que simplemente es que se le dé participaciones, acciones, derechos a las utilidades, que por cierto también comentamos en clase que hay países donde las utilidades equivalen a nuestra prima de servicio, pero le dan un valor porcentual dependiendo de las utilidades de la empresa, que me parece un poco más justo también. El gain sharing, que es si el trabajador ahorró eh, material, ahorró tiempo, en fin, eso también se puede premiar como retribución variable. Si cumplió con los objetivos, goals sharing, goals es meta, consiguió las metas, bueno, también se puede premiar. Todas eso son formas, herramientas que se utilizan en la retribución variable, todo eso también lo vimos. Vimos también, ya le repetimos lo de los pagos que no constituyen salario, pero que ojo, como decíamos, pues es bueno que de todas maneras siempre las gerencias de recursos humanos sean muy claras en los pagos que no constituyen salario. Por definición legal, sí, las primas bonificaciones, participación de utilidades o excedentes en empresas de economía solidaria, como las cooperativas, por ejemplo, no son salario. Los gastos de representación o para transportarse. Fíjense que los gastos de representación son distintos de los viáticos permanentes. Ahí hay que aclarar y distinguir también cuando se hace el pago si es un gasto de representación, si es un gasto de transporte, si es un viático permanente, es un viático ocasional. La gerencia de recursos humanos debe definir claramente los pagos para que se llegue a la conclusión si es salarial o no es salarial. Los viáticos ocasionales no son salario, los viáticos permanentes sí son salario. Los pagos extralegales que se parten como no salariales, y allí es donde justamente se juega con las bonificaciones, ¿no? Bonificaciones por desempeño, etcétera, que perfectamente se pueden pactar también como no salariales, aun cuando muchas empresas en realidad la pactan como salariales. Las prestaciones sociales comunes y especiales. Eh, el auxilio de cesantía se hace con base en el salario devengado durante el periodo respectivo, pero no hace parte la prima o el auxilio de cesantía ni los intereses del salario para hacer otra vez recálculo de las prestaciones sociales, no. Ni el auxilio de cesantía, ni los intereses de cesantía, ni la prima de servicio, ni el calzado vestido de labor se consideran salario, ¿no? Las vacaciones, el pago es un salario, por supuesto, pero es el descanso remunerado, ¿no? Sin embargo, pues no se considera una prestación social por eso. Las vacaciones no son prestaciones sociales. Es un pago del salario durante el descanso remunerado anual del trabajador. Y se consideran o se denominan prestaciones sociales especiales las que debe asumir el empleador por no pago de la seguridad social. Fíjense que es grave no pagar la seguridad social, porque por ejemplo, en caso de un accidente de trabajo, al empleador le toca pagar las indemnizaciones a que haya lugar por ese accidente laboral. Si está en una pérdida de capacidad laboral entre 5 y el 49%, se tienen que pagar hasta 24 salarios eh, mensuales de ese trabajador como indemnización.
Y si el dictamen de pérdida de capacidad laboral por ese accidente laboral o por esa enfermedad laboral es del 50% o más, entonces al empleador le toca asumir el pago de esa pensión. Es gravísimo no pagar la seguridad social y no tiene ningún sentido. Eso debe estar dentro de los costos de la empresa. ¿Cuáles son las prestaciones de la seguridad social? Bueno, la pensión de vejez, la pensión de invalidez de origen común y laboral, la pensión de sobrevivientes, la protección a la maternidad, los gastos de entierro, el subsidio familiar y los subsidios de desempleo que los pagan las cajas de compensación familiar. Dentro del régimen económico del contrato de trabajo, está prohibido hacer descuentos, como decíamos, pero sí se puede en algunos eventos o excepciones. Por ejemplo, la suspensión disciplinaria prevista en el artículo 112 por faltas graves del trabajador puede dar lugar a una sanción entre 8 o 2 meses y, por supuesto, con suspensión con no pago salarial y se le descuenta para los efectos de ese tiempo de servicio. Está suspendido el contrato. Las multas por retrasos o faltas injustificadas en el artículo 113, prevista en el artículo 113, pero ojo, esas multas no es para que se quede el empleador con ese dinero, sino para que se reparta dentro de los beneficios a todos los trabajadores. ¿Qué descuentos están permitidos? Las cuotas sindicales del artículo 400, los descuentos para cooperativas y cajas de ahorro y los préstamos para vivienda. Para todos los demás casos se requiere autorización del trabajador o del Ministerio del Trabajo. En todo caso, hay que tener mucho cuidado con los límites del salario mínimo, ¿no? Las indemnizaciones por despido injustificado o no pago oportuno. El artículo 64 fija las indemnizaciones por despido injustificado, 30 días de salario por el primer año, 20 días por los años subsiguientes, cuando se devengan menos de 10 salarios mínimos. Si se devengan más, son 20 días por el primer año y 15 días por los años subsiguientes. Y cuando no se paga completamente las prestaciones sociales, hay que tener mucho cuidado con eso porque la sanción es de un día de salario por cada día de atraso, ¿no? En el caso de la suspensión no se paga salario, pero se debe seguir pagando la seguridad social. Sí, correcto. La seguridad social es otro concepto. Como decíamos, no es exactamente salario, es seguridad social. Eh, el, el, fíjense que hay dos tipos de sanciones diferentes, ¿ah? Una sanción por el no pago de prestaciones, que está en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y una sanción específica por el no pago oportuno de la cesantía, del auxilio de cesantía o de los intereses. El no pago por el auxilio de cesantía, que es el de la ley 50 del 90, también es de un día de salario por cada día de mora, pero se calcula por un año, o sea, por el año de esa cesantía y después se calcula con el valor del salario del otro año, la mora de la otra cesantía y así sucesivamente. Y los intereses también la indemnización es una suma igual a la que dio ese 12% de intereses de ese año respectivo. Entonces, cuando uno hace como abogado esas demandas, uno tiene que hacer la liquidación año por año. Mientras que la del artículo 65 sí es una sanción de un día por cada día de mora con, con una reforma que hubo que limitó ahora a 24 meses esa mora y de allí en adelante los intereses por mora. En la valoración de los puestos de trabajo, bueno, vimos que se pueden hacer jerárquicos o métodos cuantitativos, clasificación de grado de puesto, comparación de factores intelectuales, habilidades físicas, método de puntos por escala, en fin. Eh, los que estén trabajando con este tema, en realidad, pues hay bastante literatura sobre eso
e inclusive información en la red para ejemplos de eso. Lo que pasa es que, bueno, el curso es tan rápido que realmente uno quisiera proyectar más videos y más cosas, pero realmente los tiempos no le dan. Eh, para medir la equidad externa, pues vimos que también se pueden hacer mediciones a través de organismos públicos o consulta de contratos colectivos o encuestas salariales con empresas especializadas. Todo eso para indicar en dónde estamos parados como empresa, qué tan bien lo estamos haciendo, qué tan bien estamos pagando. ¿Por qué? Porque a toda empresa le interesa un factor importantísimo que lo señalamos, que es la retención de sus buenos trabajadores. Y si no hay equidad externa competitiva con el mercado, lo más seguro es que los buenos trabajadores terminan migrando hacia esas otras empresas, ¿no? Entonces, todo esto se utiliza como mecanismo para corregir errores, mantener la competitividad externa también, garantizando una estructura salarial justa, equitativa, la moral, la motivación de los trabajadores, evitar la insatisfacción laboral, aplicar escalas salariales obsoletas, que pasan por precisamente no hacer uso de las herramientas de falta de análisis del mercado comparado, no mirar las prácticas de compensación que se hacen en la industria similar, las tendencias de ese mercado laboral y por supuesto todo eso debe redundar entonces en estrategias de retención de los buenos trabajadores. Toda esta eficiencia financiera y contribución, ¿qué es lo que se pretende retribuir? Bueno, ya lo hemos dicho, un equilibrio financiero, una equidad interna retributiva, una competitividad externa garantizando la equidad interna, en fin, establecer controles y seguimientos periódicos que le permitan a la empresa saber su posesión o posición dentro del mercado y dentro de las garantías salariales que tiene como empresa en ese mercado competitivo que hay hoy por hoy, donde justamente eh, uno de los graves problemas que tiene el mundo laboral es la gran movilidad laboral. Entonces hay que hacer buena gerencia laboral del talento humano para que justamente se garanticen diseños retributivos con todos estos elementos que vimos, bandas salariales, sistema de gestión de desempeño, retribuciones variables periódicas, evaluación del desempeño, incentivos a largo plazo para los directivos, beneficios sociales como seguros de vida, viajes, etcétera, etcétera, bonos bonos para mercado. También se utiliza mucho, ¿no? Bonificaciones para mercado. En una universidad que yo trabajo, pues nos dan bonificaciones ahí para un supermercado grande de acá. Todo eso está muy bien. Y siempre teniendo claro, insisto en ello, en que la gerencia debe especificar cuáles son pagos no salariales, cuáles compensaciones son no salariales, qué bonificaciones son no salariales, qué beneficios o ventajas no monetarias no son salariales y toda esta gestión para justamente diferenciar lo que es salario y lo que no es salario, que sí se puede y se debe hacer. Cuando hay ese tipo de retribuciones, por supuesto, porque si no hay ese tipo de retribuciones, pues ahí sí es normal que todo lo que devenga el trabajador se va a considerar salario. Entonces, fíjense que dentro de estas herramientas está la gestión del talento, los sistemas de retribución y las herramientas de medición. Esta gestión del talento nace desde el mismo momento en que se selecciona el personal adecuado para cada puesto, ¿no? Esos sistemas de valoración de, del currículum
del background, de la hoja de vida del aspirante a ocupar el cargo. También, por supuesto, ya una vez ingresado, se evalúa el desempeño de manera periódica, ¿no? Sin olvidar favorecer el desarrollo profesional de la planta, estrategias de retención, precisamente para garantizar que los mejores trabajadores queden dentro de la empresa, no se vayan, no vayan a la movilidad. eh, Tener una matriz de incrementos salariales clara, una valoración de puestos de trabajo con esas bandas salariales que se puede aplicar en la gestión del desempeño, eh, retribuciones fijas y variables, se pueden especificar pagos salariales en especie y también beneficios no salariales. Las herramientas de medición, indicadores de eficiencia, eficacia, calidad, impacto de la gestión, evaluación general del desempeño individual e inclusive hacer uso de las herramientas de autoevaluación y coevaluación, ¿no? Y entonces allí, inclusive, no nos olvidemos de todo lo que hablamos en las últimas clases sobre, sobre la dirección por objetivos, gerencia por objetivos, donde se involucra a toda la plantilla de una empresa, desde el gerente hasta los trabajadores, por departamento, buscando, fijando unos objetivos que sean claros, que sean medibles, que sean alcanzables, que es lo que ya denominamos la fórmula SMART de Peter Drucker, ¿no? Entonces, allí hacer esa gerencia por objetivos, evaluación de acuerdo con esos objetivos, se lograron, no se lograron, por qué no se lograron, en qué podemos mejorar, toda esa reingeniería de procesos. Esa es la nueva gerencia, ¿no? Donde justamente los efectos que va a causar es una motivación permanente de los trabajadores en los resultados de la compañía, porque su suerte económica, su salario emocional, está unido a los resultados de la compañía, ¿no? Entonces, ese es la nueva gerencia, eso es lo que este curso está enseñando y por supuesto que es la invitación que le hacemos en las diversas empresas donde ustedes colaboran dentro de sus cargos profesionales para que impulsen estas nuevas ideas. Para los colombianos pueden ser nuevas, ¿no? Aun cuando sé que hay muchas empresas que ya lo utilizan en Colombia, sobre todo empresas internacionales que hacen vida en el país y grandes empresas nacionales. De tal manera que toda esa gestión de las retribuciones, de los incrementos, de la gestión por desempeño, la valoración por desempeño, eh, analizando las jerarquías de posicionamiento salarial de acuerdo con la agrupación de cargos, de roles laborales que se hagan similares, de las calificaciones y habilidades del empleado, de la determinación del nivel salarial en esas bandas salariales, en esos beneficios de salario fijo, variable, beneficios sociales, todo eso dentro de la estructura salarial de una empresa es lo que hoy por hoy estamos impulsando, ¿no? En estos cursos para, para la nueva gerencia en talento humano. Eh, Bueno, entonces, muchas gracias, mis queridos estudiantes. Les deseo de verdad, pues, el mayor de los éxitos. Espérense aquí a ver que no. eh, bueno, y no sé si tengan alguna pregunta que podamos resolver en estos 3 minuticos que nos hacen falta.
Profesor Israel, buenas noches. Discúlpeme, qué pena es que yo hasta ahora me puedo volver a conectar y quisiera preguntarle en relación con de pronto usted ya lo mencionó en la clase del martes, que no me puede conectar, la calificación de los trabajos todavía no ha finalizado, ¿correcto? No, su merced, estoy en eso. Ok. Justamente estuve hablando hoy con la coordinadora. Tengo plazo hasta el domingo. Desde a partir de mañana me pongo a seguir calificando. Ya he calificado algunos, pero como ustedes saben, son 5 criterios y trato de ser, de verdad, de tener una retroalimentación cierta, no ponerme a ponerle 10 a todo el mundo sin mirar el trabajo, eso sería absolutamente antiético. Entonces créanme que yo miro cada uno de los trabajos, miro cada una de las láminas y por eso les hago la retroalimentación. A los que les pongo 10 es porque no veo ninguna observación negativa. Le he puesto varios 10. A algunos no les he puesto 10 porque hay alguna observación, no pusieron la bibliografía, tuvieron errores ortográficos, lo cual es imperdonable porque hoy por hoy tenemos herramientas de revisión de la ortografía. Entonces, siempre revisen la ortografía de sus trabajos, de sus presentaciones, que para nosotros como profesionales eso pues nos hace quedar mal, ¿cierto? Entonces pues revisen bien eso y con los objetivos, fíjense que del trabajo, de las actividades que se pidieron, lo que sí me di cuenta fue que igual que en el primer trabajo, por ejemplo, que se pedía que la jornada de trabajo de cada puesto, el salario de cada puesto. Entonces, ya vi aquí algunos trabajos que generalizaron todo y esa no era la idea. La idea era particularizar lo solicitado por los puestos de trabajo, porque fíjense que la actividad 2 comienza con una frase, en seguimiento de lo anterior. O sea, es como la segunda parte del primer trabajo, solo que en vez de ser 10 diapositivas, va a ser 6 y ya en 2 puntos específicos, ¿no? Entonces, realmente allí tenemos que tener comprensión de lectura. Ojo, no es que, a ver, muchas veces cometemos el error y yo como abogado lo sé, porque me ha pasado toda la vida y lo he visto toda la vida, que cuando no leemos las cosas 2 y 3 veces, como que no terminamos de entender la idea que se nos plantea. Entonces, les doy ese consejo de verdad profesional. Siempre lean las cosas 2, 3 veces, no sea que se les pierda alguna idea dentro del contexto de lo que se quiere. Pero de aquí al domingo están todos calificados, Laura Patricia. Gracias, gracias, profe. Bueno, un gran abrazo a todos y le deseo la mejor de las suertes en su examen. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, buenas profesor. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, buenas Buenas, noches. que estén todos muy bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, Ana Yajaira, un abrazo. Bueno.